Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo escribir los vectores o los pares ordenados en diferentes sistemas de referencia. Es un ejemplo tratar de para tratar de conectar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces supónganse que me dan un vector, vamos a poner A, cuya magnitud de ese vector A sea, por ejemplo, 10, y el ángulo que forma con la horizontal es de 30 grados, o sea, me están dando la dirección, la magnitud y con la cabecita el sentido. Y vamos a poner otro ángulo, otro vector, por ejemplo B, que tenga magnitud 2 y que sea horizontal. Entonces la pregunta es hallar los pares ordenados en los sistemas 1 y 2. Y vamos a poner dos sistemas de referencia. Uno, por ejemplo, que sea así, donde este es el eje. Voy a poner acá el eje Y. Acá voy a poner el eje X. Ojo que no es un sistema que se usa comúnmente, que acá en la parte horizontal va el eje X. Esto vamos a llamarle el sistema 1. Y vamos a poner otro sistema de referencia, por ejemplo así, que tenga su componente en el eje X, su eje X positivo así, su eje Y positivo en esta dirección, y que por ejemplo el eje Y forme 30 grados con la horizontal. Esto vamos a llamar el sistema de referencia 2. O sea, la idea es escribir los pares ordenados que corresponden a los vectores A y B en los sistemas 1 y sistema 2. ¿Todo esto para qué? Para tratar de conectar todas las ideas que hemos expuesto hasta ahora. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con el sistema de referencia 1. Y vamos a hallar los pares ordenados que corresponden, por ejemplo, inicialmente al vector A. Lo pongo mi sistema de referencia de nuevo. Esto es el eje Y, esto es el eje X, y lo que puedo hacer, como ya sabemos, puedo trasladar el vector A de forma paralela y colocarlo en el origen de coordenadas, y si lo he trasladado de forma paralela sigue siendo el mismo vector A, que tiene magnitud, en este caso 10, y este ángulo valdría 30 grados. Entonces, como recordarán en sus cursos anteriores, lo que uno que hace es trazar perpendiculares desde la cabeza del vector al eje, a los ejes de coordenadas, y lo que tiene que hallar son estas coordenadas Y y X, en las cuales estas perpendiculares cruzan los ejes de coordenadas. Entonces, para esto de acá voy a escribir esta distancia de aquí, y voy a calcular esta distancia de aquí. ¿Está bien? Entonces, ya como habíamos dicho en el video anterior, si quiero calcular esto de acá, acá se forma un triángulo rectángulo, y esta componente de este vector A en el eje Y, como esta componente está formando el ángulo, esta va con seno o con coseno. Va con coseno. Si está formando el ángulo que me dan, esa va con coseno del ángulo que me están dando. Y esta componente de aquí, que no está formando el ángulo que me dan, esta va con seno. Entonces esta componente tendría tamaño A por seno de 30 grados. Entonces, ya con esto, simplemente uno puede hacer lo siguiente, decir que las componentes del vector A en el sistema de referencia 1, esto acá vendría a ser la magnitud de A vale 10, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, esta es la componente en el eje Y, entonces sería 10 por raíz de 3 sobre 2 sería 5 raíz de
3. Esto es 5 raíz de 3. Y como cae sobre el eje Y positivo, esta componente es positiva, entonces pongo simplemente así. Y esta componente de aquí, como cae en el eje X positivo, sigue siendo positiva, y esta distancia de aquí magnitud sería 10 por seno de 30, que vale 1/2, acá me quedaría 5. Y este vendría a ser el par ordenado que le corresponde al vector A en el sistema de referencia 1. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente, que vendría a ser el vector B. El vector B es medio trivial. Vamos a poner, este es el eje Y, este es el eje X, y voy a graficar el vector el vector 2, perdón, el vector B. Este vendría a ser el vector B, y es obvio que esta distancia vale la magnitud del vector B, que vale 2, y la componente de este vector a lo largo del eje X vale 0. Entonces simplemente voy a poner el vector B. La primera componente del par ordenado es la componente del vector B en el eje X, que en este caso vale 0. Y la segunda componente del par ordenado es la componente en el eje Y, que en este caso vendría a ser 2, positivo, porque acá en el eje positivo vendría a ser 2. Y bueno, rápidamente en este sistema 1, ya tenemos cómo son los pares ordenados que corresponde a los vectores AB en el sistema 1. Un poquito más laborioso es hacer para el sistema 2 que colocamos, que vamos a poner el sistema 2 era así. Este era el eje X, este era el eje Y, y el eje Y positivo con la horizontal formada 30 grados. Entonces de nuevo vamos a hacer el gráfico un poco más grande, sistema de referencia. Este vendría a ser Y, esto de acá vendría a ser X, y bueno, a ver, este ángulo de acá que forma el eje Y, este ángulo era 30 grados, y el vector A hay que recordar que forma 30 grados con la horizontal. Entonces el vector A deberíamos graficarlo así. Este tendría que ser el vector A, y este ángulo que forma A con la horizontal que vemos aquí, esto era 30 grados. Entonces, para simplificar el gráfico, simplemente si este vale 30, este es 30, este ángulo que va, el ángulo que forma A con el eje Y, en este caso vendría a ser, vamos a borrarlo, en este caso sería 60 grados. Y lo único que hay que hacer ahora, recordando, es trazar las perpendiculares a los ejes. Y de nuevo, este tamaño de aquí es esta componente a lo largo del eje Y, es la que forma el ángulo de 60 grados. Entonces este tendría esta distancia valdría magnitud de A por, si está formando el ángulo que me dan, es de coseno de 60 grados. La magnitud de A vale 10, coseno de 60 es 1/2, esta componente valdría, esta distancia de aquí hasta aquí valdría 5. Y esta distancia de aquí hasta aquí, esta distancia que está acá, esto tendría como esta componente no forma el ángulo que me están dando, esta va con seno, y esto vendría a ser A por seno de 60 grados. Y en este caso seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, magnitud de A vale 10, 10 por raíz de 3 sobre 2 vendría a ser 5 raíz de 3. Pero hay que darse cuenta que, por ejemplo, esta componente del vector A cae en el eje X negativo. Entonces ya saben que, por ejemplo, ahora el vector A, ¿cómo lo escribiría? Las componentes de ese vector vendrían a ser
Primero va la componente en el eje X, que vendría a ser esta de acá, que vendría a ser 5 raíz de 3, pero hay que ponerle un signo menos porque cae en la parte negativa del eje X, es menos 5 raíz de 3, y esta componente de acá, que es la segunda componente del par ordenado, es la componente en el eje Y, vendría a ser, tendría tamaño 5, y como cae sobre el eje Y positivo, habría que poner más 5 o simplemente ponemos 5. Y esto vendría a ser el vector A en el sistema de referencia 2. Y por último, nos faltaría hacer el gráfico para calcular el vector B en este sistema de referencia 2, que lo vamos a hacer ya más rápido. De nuevo grafico mi eje X positivo, mi eje Y positivo, este vendría a ser el eje, la parte del eje X negativo. Traslado mi vector B, que lo puedo pasar en forma paralela, este vendría a ser el vector B. Y como este B es horizontal y habíamos dicho que el eje Y con la horizontal formaba 30 grados, entonces este de acá vale 30 grados. De nuevo trazamos las perpendiculares a los ejes a partir de la cabeza del vector y tratamos de calcular esta distancia de aquí y esta distancia de aquí. En este caso, esta componente, su tamaño vendría a ser magnitud de B, y como es la componente que forma el ángulo, sería por coseno de 30 grados. La magnitud de B vale 2, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, este tamaño de aquí valdría raíz de 3. Y este pedazo de acá va con seno, ¿por qué? Porque esta componente no está formando el ángulo que me dan. Este vendría a ser magnitud de B por seno de 30 grados, y la magnitud de B vale 2 por seno de 30, que vale 1/2, esto quedaría 1. Y ya con eso, que ya estamos agarrando práctica, estamos yendo cada vez más rápido, vamos a decir que el vector B en el sistema de referencia 2, la primera componente es la componente en el eje X, que vendría a ser esta componente, que vale en tamaño vale 1, pero de nuevo hay que ponerle un signo menos. ¿Por qué? Porque estamos a lo largo de la parte del eje X negativo, y esta componente de B tiene tamaño raíz de 3, y acá lo dejo con el signo positivo. ¿Por qué? Porque está a lo largo del eje Y positivo, y este es en el sistema de referencia 2. ¿Ya? Entonces vemos, por lo menos para resaltar, que cuando a mí me dan un par ordenado, debo dar también el sistema de referencia con respecto al cual estamos dando ese vector, porque si no, no estamos diciendo nada. Por ejemplo, si me quieran el vector 5,5 raíz de 3, este vector que está aquí, y no me dicen con respecto a qué sistema de referencia me están dando ese par ordenado, no podría decir cuál es el vector. Entonces, en diferentes sistemas, los pares ordenados toman diferente forma. Por eso es importante, para dar un vector, poner el sistema de referencia y el par ordenado. Eso tengan bastante cuidado en prácticas y exámenes, porque ustedes pueden poner un vector, un par ordenado, pero si no dicen con respecto a qué sistema de referencia están dando ese par ordenado, en verdad no están dando el vector, no están diciendo nada. Bueno, y con esto ejemplo creo que ya no es suficiente. Si hay gente que necesita practicar más, por favor practican. Si han visto que esto es trivial, no necesitan practicar, pero si hay gente que ve que han tenido dificultades con esto, por favor repasen sus cursos anteriores, cómo se hallan las componentes de un vector en diferentes sistemas de referencia. Listo.